At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos una semana más a Sonidos de Psicología, bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Yo soy Julio y está, como siempre, conmigo Álvaro. Muy buenas, Julio, ¿qué tal? Muy buenas a todos y a todas. Estamos encantados de volver aquí con una de nuestras secciones favoritas. Sí, habéis dado mucho cariño y habéis escuchado mucho los programas de Soledad no deseada y continuarán saliendo, pero queremos retomar una de las secciones que más nosotros disfrutamos haciendo y que más creemos que ayudan a la difusión de la psicología pues como ciencia, que es la idea principal de este podcast. Y hoy venimos a hablar del error fundamental de atribución, en especial del experimento de Jones y Harris. Eso es, y como siempre, vamos a pasar un poco por esa teoría psicológica, esa teoría de la atribución, ¿no? Y ese error fundamental, pero, como siempre en Experimentando Psicología, describiendo uno de los experimentos más famosos, en este caso, en el de Jones y Harris. Si quieres, si te parece, empezamos. Sí, yo creo que estaría bien, además, empezar, pues, el error fundamental de atribución, al final llamamos a ¿atribuimos las cosas mal? Y sobre todo, ¿cómo medimos si atribuimos las cosas mal? ¿Cómo se puede medir eso? ¿No es algo muy subjetivo? Eso es. Y ahora vamos a ver realmente en qué consiste. Y primero vamos a viajar a la Universidad de Duke con Edward Jones y Victor Harris, en el que diseñan un estudio, pues para comprender cómo las personas atribuyen causas a comportamientos observados en los demás. Este experimento se conoce como el experimento de la teoría de la atribución y se va a convertir en un hito de la psicología social. Lo que llamamos teoría de la atribución es un modelo sobre cómo atribuimos la causa a las cosas que al principio desarrolló Fritz Heider en los años 40 y 50 y más adelante Weiner lo completa. Plantea sobre todo que los individuos tienen una tendencia innata a buscar explicaciones causales para los eventos. Esto creo que todos lo podemos entender, es decir, al final es el origen de muchas supersticiones o de muchas creencias. Según esta teoría en especial, las causas las atribuimos a los factores internos, lo que llamamos las disposiciones o factores disposicionales, es decir, qué tan motivado estoy, cuántas ganas tenía hambre, o a factores externos, lo que llamamos factores situacionales, es decir, he perdido el autobús, ha llovido, alguien no me ha dejado hacer lo que yo quería hacer. Entonces, lo que plantea esta teoría es que no atribuimos de la misma forma el peso de unos u otros factores en función de varias cosas. Eso es, y digamos que Jones y Harris llegan y plantean este experimento, ¿no? Y entonces presentan a los participantes una serie de ensayos, ¿no? Escritos por estudiantes sobre la posición política de Fidel Castro. Es decir, tenemos unos ensayos que se le va a presentar a los sujetos del experimento diciendo, han escrito, ¿no? Este ensayo acerca de Fidel Castro, ¿no? Y entonces se manipulan, la manipulación experimental consiste en que les dicen a estos participantes que algunos ensayos son la opinión real de estos autores, pero otros realmente les han dicho que tenían que escribir el ensayo, pro Fidel Castro o anti Fidel Castro, es decir, con una posición determinada, ¿no? Obligados a escribir a favor o en contra. Es decir, aquí lo que manipulábamos era la información que tenían los sujetos de los experimentos, ¿no? Unos no tenían nada y solo leían Pepito Pérez está a favor de la política de Fidel Castro y Juan Carlos Pérez está en contra. Y a otros se les decía, oye, Pepito Pérez ha escrito a favor porque le hemos dicho que escriba a favor y Juan Carlos ha escrito en contra porque le hemos dicho que escriba en contra. Y donde estaba lo que todos podríamos esperar es que, lo lógico, los sujetos que no lo supiesen nada, pues supondrían que
que Pepito Pérez estaría a favor como ideología y que cuando les decimos que lo ha escrito porque han sido obligados, pues que no podemos saber del todo su ideología, ¿no es así? Eso es, con esta información parece un experimento un poco simple, ¿no? Es decir, nadie diría, ¿no?, que al final estas personas que les han obligado realmente piensan eso. Bueno, pues después de leer los ensayos se le pide a los participantes que evalúen las actitudes políticas reales, ¿no?, de estos escritores. Y efectivamente lo interesante es que incluso cuando se les informa en esa condición experimental que los escritores son asignados obligatoriamente a una posición a favor o en contra de este personaje, siguen atribuyendo esas creencias políticas a creencias internas de los autores. Es decir, bueno, a lo mejor le han obligado pro o contra, pero yo creo que realmente lo piensan. Estos resultados sorprendieron muchísimo a los investigadores y al final a todos los que leyeron el estudio original, porque lo que revelaba este experimento y lo que luego se ha ido comprobando y moldeando es el poder de la tendencia humana a hacer estas atribuciones disposicionales, incluso cuando se presenta información clara sobre las influencias del ambiente. Es decir, hacia los demás, cuando hacen algo que consideramos incorrecto, tendemos a atribuirlo a causas internas. Sin embargo, a nosotros mismos nos cuesta más. Quizá el ejemplo más claro y más estúpido es que yo apruebo, pero a mí me suspenden. Es muy difícil asumir que yo he suspendido, pero es muy fácil decir que yo he aprobado un examen. Efectivamente, ¿no? Un poco cuando me salen las cosas bien es por mí, ¿no? Porque yo realmente lo valgo en ese sentido, pero cuando me salen mal, bueno, hay factores, ¿no?, hay externos que han podido influir en hacerlo mal. Y sobre todo al revés, cuando alguien llega tarde y nos tiene esperando, es difícil no percibir que ha sido por una motivación suya. Es un olvidadizo, es un vago, no ha tenido en cuenta, tendría que haber pensado en no sé qué. Sin embargo, cuando nosotros llegamos tarde, es muy fácil ver cómo los factores situacionales nos han influido, ¿no? Joder, es que he perdido el metro en la cara, he tenido que volver porque me había dejado la cartera, lo siento. Es como, para nosotros somos muy transigentes y vemos cómo el ambiente es un factor muy importante en qué cosas causan nuestra conducta. Para los demás nos cuesta mucho más no atribuírselo a ellos. Eso es, y al final, ya vemos Jones y Harris en 1967 plantean este experimento, ¿no? Y de aquí sale esa teoría de la atribución, ¿no? De vamos a ver cómo explicamos, ¿no?, lo que pasa, cómo explicamos el comportamiento, sobre todo en ese sentido de los demás, ¿no? Esta denominación, error fundamental de atribución, es decir, el error que cometemos al atribuir las causas, fue acuñada por Lee Ross algunos años después. Además, se plantearon posibles explicaciones en los siguientes años. Lerner, a finales de los años 70, planteaba que era basado en la creencia de un mundo justo. Al fin y al cabo, era el gran boom de la psicología cognitiva, y Lerner teorizó la creencia de que las personas, de que tenemos la creencia que las personas obtienen lo que merecen y merecen lo que obtienen. Entonces, claro, atribuir fracasos o fallas a causas de disposición más que a causas de situación, unas son inalterables e incontrolables y así satisfacemos la necesidad de creer en un mundo justo y de que tenemos control sobre ese mundo justo y no sobre que el mundo es caótico, injusto y que a veces puede jodernos. Claro, hay que controlar aquí la creencia en un mundo justo. Puede llevar a error porque al final decimos, bueno, la creencia en un mundo justo es la creencia, ¿no? Desear que el mundo sea justo, pero no es así. Realmente, como has explicado, la creencia en el mundo justo es pensar que realmente cada uno tiene lo que se merece. ¿Para qué sirve pensar eso? Pues bueno, sirve pensar que a lo mejor que si yo me comporto bien, pues no me puede llegar algo que no me espere, pues no me puede llegar algo negativo, ¿no? Porque yo creo que hago las cosas bien, ¿no? Y esa puede ser una de las ideas, digamos, que está detrás de esta teoría de atribución, de este error fundamental de atribución. Sin embargo, claro, bueno, esta hipótesis, ¿no?, del mundo justo también pasa por la culpabilidad, ¿no?, un poco a la víctima de eventos trágicos, eventos accidentales, ¿no?, y huye un poco de esos factores situacionales y al final acabamos pensando siempre que si le ha pasado algo malo es porque se lo merece. Por eso esta hipótesis fue bastante rechazada y, de hecho, más adelante se planteó el modelo de comunicación del actor. Como decía, el punto de la comunicación del actor viene a asumir que cuando se observan a otras personas, las personas a las que observamos es el punto de referencia primordial y el entorno en el que esa persona se mueve, a la que estamos observando o de la que imaginamos lo que le está pasando, se convierte en algo así como un fondo teatral. Por lo tanto, atribuimos el comportamiento de los otros a esa persona, porque es el actor de la escena que estamos imaginando,
y no a las fuerzas situacionales, que es pues, el fondo de una escena. Claro, esto vendría a decir que al final, bueno, no somos conscientes, ¿no?, de ese fondo, de esas fuerzas que pueden actuar, porque al final nos quedamos siempre con el muñeco, ¿no? Y bueno, de ahí vamos a la carencia de ajuste de esfuerzo, que sería la última explicación que se puede proponer en este sentido, que realmente va también por aquí, que es decir, bueno, es cierto que hay un fondo en el que fijarse y una persona en la que fijarse, pero para, digamos, equilibrar qué partes de la persona y qué partes del fondo de la situación hay que hacer verdaderamente un esfuerzo. ¿Qué pasa con ese esfuerzo? Primero, hay que tener la motivación para hacerlo y luego la capacidad cognitiva. Como sabemos, el cerebro, ya hemos visto algunos sesgos aquí en el programa, tendemos a ahorrar, ¿no?, energía, con lo cual no es tan fácil hacer ese esfuerzo de estar teniendo en cuenta constantemente todas las variables de la situación y todas las variables del individuo a la vez para explicar el comportamiento de los demás. Al final, estas explicaciones, sobre todo las dos últimas, que son muy combinables y que están ahí, no son más que intentar explicar cómo acabamos cayendo en un sesgo que cuando nos lo explican, que cuando le prestamos un mínimo de atención y un mínimo de esfuerzo, vemos claro que no es así. Vemos claro cómo con nosotros mismos nos tratamos muy distinto a cómo tratamos a los demás cuando ellos hacen algo que consideramos incorrecto. Pero es que no es tan fácil, no somos los seres completamente racionales que creemos y al final mucho del trabajo de la psicología ha sido estudiar, ¿por qué carajo no somos como deberíamos ser? Eso es, y además, fíjate, añadir que se ha visto, ¿no?, como si se entrena esa evaluación, las personas que se dedican más al análisis, ¿no?, del comportamiento, de situaciones, sí que acaban cayendo menos, ¿no?, en ese error fundamental de atribución con cierto entrenamiento, ¿no? O sea que, bueno, no está todo perdido, ¿no?, en ese sentido. Al final, ser conscientes de que tenemos estos sesgos es parte del trabajo que tenemos para ser más honestos con nosotros mismos y con nuestro entorno. Hoy acabamos por aquí con este pequeño experimento, con los resultados que tan importante ha sido tanto para el análisis situacional como para la práctica clínica. Al final hay gente que este sesgo es parte fundamental de cómo interpreta el mundo y eso puede llevar a problemas. Esperamos que os haya gustado a todos y os esperamos en un nuevo programa de Experimenta en Sonidos de Psicología. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Julio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.